hoy Mauricio Macri volvió a insistir por tercer día consecutivo a defender el tarifazo de gas y volvió a insistir con lo que para Macri es una obsesión hoy, que se reduzcan los niveles de consumo energético, de electricidad y de gas. Desde el lunes, que planteó la idea de que no había que estar en la casa en remera y en patas, Macri se ha metido, si se quiere, en un camino sinuoso, defendiendo un tarifazo que evidentemente estuvo muy mal diseñado, hubo un error de cálculo grosero por parte del gobierno y que nadie sabe cómo termina la película. En un ratito Diego Genú les va a contar las 3 reuniones secretas que hubo entre Macri y Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, para ver si la Corte le da una manito al gobierno y resuelve favorablemente este tema. Pero Lorenzetti parece que está en otra, entre otras cosas porque se casa la semana que viene, parece que está pasando un momento muy particular de su vida, pero además porque no quiere involucrarse e involucrar a la Corte Suprema en un problema eminentemente político, que es cómo se define la política energética, que además es una potestad básica del Poder Ejecutivo. Pese a eso, Macri parece hoy solo contra todos. Hoy se unificó la oposición en el Senado y les votó un proyecto de declaración con abrumadora mayoría de la oposición en el Senado en contra del tarifazo. Y un rato vamos a hablar con 2 expertos de asociaciones de consumidores para ver qué pasa si se está aplicando o no el nuevo marco del tope a las facturas del 400% que anunció ayer el gobierno. Si rige o no rige, porque hasta ahora, al parecer que para el único que rige el nuevo marco de tarifa de gas es para el gobierno. Todo lo demás, las asociaciones de consumidores, la justicia, los dirigentes de la oposición, todos dicen, mira, no hay que pagar porque no rige. No rige. Hay un fallo de la Cámara Federal que por ahora está firme e implica frenar todo el tarifazo de gas. Más allá de esa cuestión, esta obsesión de Macri de insistir con el ahorro energético, lo cual le ha valido que este tema ya esté también en los programas de Tinelli, ¿no? Hay una especie de guerra hoy Macri-Tinelli respecto a el discurso masivo sobre los aumentos de gas. Y Tinelli todos los días burlándose del presidente por las frases verdaderamente poco felices de estar en remera o en patas, y un sector de gobierno acusando a Tinelli de haber sido un mercenario del kirchnerismo y que ahora está buscando socavar la imagen presidencial. Pero más allá de eso, es evidente que cuando el tema se instala al nivel de Tinelli, hoy salió también Susana a bancar a Macri, a decir que hay que poner el hombro y que respalda los cambios que ha hecho con esto el presidente. Lo que marca es un termómetro de que el tema salió del dique de contención del mundillo político. Es decir, que es un tema que está masivamente instalado en la sociedad. ¿Por qué Macri está tan preocupado con el tema de dar una señal para el ahorro energético? Que insisto, no es una señal que se pueda dar ni con un tarifazo que ya modificaste 3 veces y que no se sabe si hoy rige, ni con un presidente que está solo en su discurso, sin campañas visibles por parte del Estado para ahorrar energía, solo en su discurso, todos los días machacando y tratar de enviar ese mensaje a la sociedad. ¿Por qué? Porque Macri, lo mismo que le pasó al kirchnerismo en el 2014, necesitaba este año dar 2 señales importantes. Una, que había otro nivel del dólar, el dólar totalmente atrasado, era algo insostenible y mientras el dólar estuviera a 10 pesos con cepo, no iba a entrar un solo dólar a la Argentina. Y entonces este año se levantó el dólar y se devaluó. Y la otra señal que necesitaba dar Macri es que el esquema de tarifas de la Argentina iba a ser un esquema que no privilegiara el derroche de energía. Es decir, que iba a haber aumento tarifario para evitar pagar todos los años una factura de energía de 10.000 millones de dólares. Es decir, por una y otra vía, tanto por el lado del dólar como por el lado de las tarifas, el gobierno lo que necesitaba era mostrar por un lado que iba a conseguir que ingresaran muchos dólares y por el lado energético, descongelando tarifas, mostrar que se iba a ahorrar parte de los dólares que hasta ahora se gastaban en pagar la cuenta energética. Fue un poco la disyuntiva que tuvo el kirchnerismo en el 2014, que fue más o menos un ajuste similar, de menor intensidad del que aplicó Macri este año. En el 2014 el kirchnerismo devaluó en un día 20%, en el año
30%, a la inflación se le escapó al 38%. Esto es el dólar, esta es la inflación. Estas son las tarifas, lo que pasó con la tarifa de gas en el 2014, que también se aumentó, porque el kirchnerismo lo que necesitaba en ese entonces era ahorrar dólares, devaluando y subiendo las tarifas de gas para aguantar hasta el 2015. Y el 2015 volvió a congelar las tarifas de gas y volvió a congelar el dólar. Pero era un programa de un año, era 2014 para llegar al 2015. Y aplicó este ajuste, el kirchnerismo. Devaluó, subió el dólar, la devaluación de Kicillof, subió las tarifas, la inflación se le escapó por arriba de los salarios y eso le permitió tirar, ahorrar dólares por un lado, conseguir los dólares de China por el otro, con un dólar más alto, con la devaluación del 2014, tiró hasta el 2015. Macri el ajuste que plantea hoy lo piensa en términos de los próximos 4 años, no solamente para tirar al año que viene. Entonces devaluó más que lo que devaluó en su momento el kirchnerismo, a la inflación se le escapó más. Hay que ver dónde quedan finalmente los salarios, pero claramente quedan muy por debajo de la inflación de este año. Y lo que se pensaba un tarifazo de alrededor del 290, 300%, parece que es un tarifazo mayor. Básicamente porque necesitaba devaluar para que ingresen dólares, el acuerdo con los fondos buitre y la posibilidad de emitir deuda o que entren en dólares de financiación, no iban a entrar con cepo y con la Argentina con un dólar a 10. Y necesita ahorrar por este lado, quitando subsidios y encareciendo el valor de la energía para ahorrar la cuenta inmensa de 9.000, 10.000 millones de dólares de importación de combustible que tiene la Argentina, básicamente de gas. Bueno, esas señales que dio hasta ahora el gobierno, bueno, fueron exitosas en el tema del dólar, aunque se le escapó la inflación, y tiene un grave problema de implementación con el tema de la tarifa. No se sabe efectivamente si el gobierno va a poder aplicar finalmente el aumento de tarifas, y el aumento de tarifas planeado parece ser mucho mayor de lo imaginado inicialmente. Se hablaba inicialmente de un 200, 300% para el caso del gas, y ahora le han puesto un tope del 400% a la factura. Pero mira, Macri cuando insiste, vuelve a machacar por tercer día consecutivo de que su obsesión es que los argentinos consuman menos energía. Para que todo esto pueda funcionar y pueda uno crecer, ¿qué es lo que se necesita? Energía. Y hoy tenemos poca energía. Entonces todos tenemos que ayudar siendo más austeros, cuidando la energía que consumimos todos los días. Porque la energía que consumimos para vivir es una fábrica menos que se puede abrir. Nos va a llevar unos años recuperar todas las macanas que se han hecho en los últimos 10 con el tema energético. 5 o 6 años vamos a tardar hasta no tener que traer gas en estos barcos que paran algunos acá, que son carísimos, por más que ahora hemos negociado mucho mejor los precios que los anteriores, por supuesto. Esa frase que es muy graciosa, ¿no? La tuya está, no corre más acá en este gobierno, la tuya no, está la de toda la gente. Bueno, Macri remarcando un punto, de nuevo con la herencia del kirchnerismo, que fue un desastre en términos de los subsidios energéticos. Una cuenta que el año pasado llegó a 140.000 millones de pesos y gran parte de esa cuenta totalmente descontrolada, 138.000 millones de pesos el año que viene, aún con los recortes que se van a hacer este año por el tarifazo, si efectivamente se termina aplicando, porque todavía está en veremos, la cuenta va a ser similar, en términos nominales va a estar acá. 130.000, 140.000 millones de pesos van a seguir los subsidios energéticos. Pero una economía que tiene 40% de inflación este año, en términos reales, esos subsidios se achican dentro del presupuesto. Ahora, quiero volver al tema de la obsesión de Macri, diciendo vamos a ahorrar energía. La solución que ha dado Aranguren para salir de alguna manera del paso y Macri para salvar a su ministro, porque ahora te vamos a contar, hay gran parte del radicalismo que le está pidiendo la renuncia a Aranguren. No solamente toda la oposición, sino dentro de Cambiemos hay un sector importante del radicalismo que en privado ya le comunicó a Macri que Aranguren tiene que renunciar.
Ahora, la solución que ha dado de poner un tope de 400% a la factura es para un segmento de la población no enviar ninguna señal de incentivo para que ahorre ese segmento de la población. ¿Qué segmento de la población? Estamos hablando de una fracción del 20% o del 15% de la población más acomodada, de clase media alta y alta, que consume mucho más que el resto de la población. De hecho, ese segmento consume prácticamente el 70% de la facturación de las distribuidoras de gas. Y para ese segmento de la población, ponerle un tope de la factura en 400% de aumento, si bien parece un aumento muy, muy importante, puede significar que si ya están en el tope, puedan seguir consumiendo y no se le aplique más aumentos. ¿Se entiende? Entonces, lo que está planteando como solución técnica, si se quiere, Macri, es justamente para un segmento de la población que no tenga ningún incentivo a ahorrar energía. Obviamente va a tener un aumento importante de sus facturas, que se multiplican por 5, pero una vez que llegaron al tope, y gran parte de ese segmento superó holgadamente el tope, son las facturas que llegaron de 1000%, 1500%, 2000%. Bueno, como el tope es del 400% y es sobre la factura, no es sobre la tarifa, no les importa que sigan consumiendo. Atención con ese punto, porque ese segmento de la población es el único segmento de toda la Argentina que puede andar en patas y en remera en la casa. Porque es un segmento muy pequeño de la población que puede tener losa radiante. Todo el resto de la Argentina no tiene losa radiante. Es un segmento de la población que se asemeja mucho a lo que imagina Macri de una clase media alta. Bueno, para ese segmento, lo que ha anunciado del tope de la factura, que vale igual para ese segmento como para cualquier otro consumidor o usuario de gas, no es un incentivo a ahorrar. Macri está en la encrucijada, es decir, tiene que insistir con este tema. Mañana hay algunas asociaciones de consumidores han convocado un cacerolazo. La oposición se está rearmando. Pichetto está negociando con Massa la idea de avanzar fuerte en el Congreso con algún freno al tarifazo si la Corte no da alguna respuesta favorable. Macri tiene acá un problema político de magnitud. ¿Tiene sentido que siga insistiendo con este tema?